Buenas noches, Inge. Nosotros somos el grupo I, conformado por Noemi Cusco, Alison Changa, Diego Caranqui, Ingrid Díaz y Gabriel Espinosa. Y les vamos a hablar un poco acerca de la historia del Ecuador. Empezamos. Hola, mi nombre es Alison Changa. Bienvenidos a nuestra presentación sobre las etapas de la historia del Estado ecuatoriano. En este trabajo abordaremos las principales transformaciones políticas, sociales y culturales del Ecuador a lo largo del tiempo, pero ha mantenido su identidad como una tierra diversa y llena de historia. Época aborigen y periodo colonial. Los primeros pobladores que cruzaron a nuestro continente durante el último periodo glaciar lo hicieron por el estrecho de Bering, ubicado en el extremo norte de América. La época aborigen es la primera etapa de la historia del Ecuador, que inició desde el momento en que aparecieron los primeros habitantes en su territorio, aproximadamente entre los años 12.000 y 15.000 a.C., y se prolongó hasta la llegada de los europeos a partir de 1534 después de Cristo. Estos se dividen en algunos periodos. Tenemos el periodo precerámico. Los primeros habitantes fueron cazadores nómadas, es decir, que se movían de un lugar a otro. Vivían de recoger los frutos que hallaban en los alrededores y de la caza de animales. El periodo formativo. Aparecieron las aldeas sedentarias, su vida se basa en la agricultura, cerámica, el tejar, la domesticación de animales. Sus viviendas eran construidas con palos o cañas. También surge la estratificación social, dirigiéndose como jefes a los sacerdotes. Periodo de desarrollo. Aquí hubo la división de trabajo, el trueque, y también se realizaba ceremonias religiosas. Aquí también aparecieron el uso de herramientas como la adaza y la guaduña. Periodo de integración. Aquí lo que se destacó son las rutas comerciales a grandes distancias, tanto como terrestres y marítimas. Tenemos el periodo colonial, la conquista de Quito. La conquista española que fue violentada y causó muchas muertes, principalmente de indígenas. En 1524 se organizó una empresa privada de conquista y colonización, encabezado por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. En 1526 Pizarro dirigió una primera expedición por las costas sudamericanas, que llegó por primera vez a las playas ecuatorianas. En 1531 una nueva expedición que recorrió nuevamente la costa hasta Tumbes. Los españoles toman preso a Atahualpa y lo ejecutan. Alianzas entre opositores de Atahualpa y españoles evitan la resistencia del pueblo indígena, encabezadas por Rumiñahui. En 1534, Sebastián de Benalcázar fundó la ciudad de Santiago de Quito. El 12 de febrero de 1542, la exploración y la llegada al gran río Marañón o de las Amazonas por San Francisco de Orellana. También unas características, tenemos la dominación política absolutista, el sostenimiento de las poblaciones americanas, la fundación de ciudades coloniales, el apoyo de la Iglesia Católica, la economía mercantilista y la creación de una sociedad de castas raciales. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Noemi Cusco y yo les voy a hablar sobre la independencia. La independencia de Ecuador estuvo influenciada por el movimiento como la Revolución Francesa en 1809. La Revolución Quiteña fue el primer intento fallido de autonomía. Sin embargo, la victoria patriota llegó en 1822 con la batalla de Pichincha, liderada por Antonio José de Sucre, consolidando la independencia de Quito. Finalmente, en 1830, Ecuador se separó de la Gran Colombia, contribuyéndose como un estado independiente. En el siglo XIX, durante el siglo XIX, la presidencia de Juan José Flores entró en tensiones entre la sierra y la costa. Más adelante, la revolución liberal liderada por Eloy Alfaro en 1895 marcó su cambio significativo, separando a la Iglesia del Estado e impulsando la construcción del ferrocarril transandino.
Buenas tardes, Inge. Yo le voy a hablar sobre la revolución liberal en el Ecuador. Bueno, la revolución liberal se caracterizó por la aparición del liderazgo de Eloy Alfaro en los años 1895 y 1924, la cual marcó una transformación política, social y económica en el Ecuador, presentando el triunfo de los liberales sobre los conservadores y buscó modernizar el país a través de las reformas significativas. A continuación vamos a mostrarles una línea de tiempo para ir conociendo los acontecimientos más importantes de esta época. Primero, en 1895, se inició la Revolución Liberal. Eloy Alfaro lideró esta revolución, un movimiento que derrocó al régimen conservador y se estableció como un gobierno provisional en Guayaquil. En 1997, Alfaro fue elegido presidente constitucional, el cual durante este periodo impulsó varias reformas que sentaron la modernización en el país. En 1900 y 1903 se construyó el ferrocarril trasandino conectando las ciudades de Guayaquil con Quito, Sierra y Costa, el cual fue un hito importante para la integración y el comercio nacional. En 1906 se promulgaron una nueva constitución que declaraba la separación entre la Iglesia y el Estado. En 1908 regresó Eloy Alfaro nuevamente al poder tras un breve intervalo de intercambios de poder presidencial. Y durante este periodo continuó promoviendo las reformas de educación, de trabajo y los derechos de los ciudadanos, los derechos civiles. En 1911, la oposición conservadora comenzó a organizarse, desencadenando conflictos internos en el país en contra del presidente Eloy Alfaro. Y finalmente en 1912 asesinan a Eloy Alfaro y algunos de sus colaboradores tras la época o el periodo llamado la Hoguera Bárbara que sucedió en Quito. Esto fue un fin simbólico a la revolución liberal, aunque sus reformas se siguen conservando y continuaron impactando en el país para su desarrollo. Entonces, en conclusión, tenemos las principales transformaciones, las políticas, la separación de la Iglesia y del Estado, la institución del laicismo en la educación y el gobierno. Tenemos económicas como la construcción del ferrocarril, el fomento del comercio y la integración nacional. Las sociales tenemos el derecho al divorcio, la educación gratuita, laica y obligatoria. Y institucionales tenemos la modernización del sistema judicial y la reducción del poder de la Iglesia Católica en el gobierno. Republicana del siglo XX en el Ecuador. La historia republicana del siglo XX estuvo marcada por profundos cambios políticos, sociales, económicos. Durante este periodo, el país atravesó diversas etapas que reflejaron las luchas por la modernización, la estabilidad política y las demandas de la justicia social. Como hechos importantes tenemos la siguiente línea del tiempo. En 1906 y 1912 se proclamó la Constitución Liberal bajo el mandato y la guía de Eloy Alfaro, consolidando los principios del laicismo, de la educación gratuita y a la vez obligatoria. Como en 1912 se produjo el asesinato, el país entró en un periodo de inestabilidad política, conocida como la hegemonía plutocrática, en la cual dominaban las élites de la ciudad de Guayaquil. Continuamos con 1925 y 1941. Sus principales sucesos fueron la Revolución Juliana, que fue un movimiento militar que derrocó al gobierno plutocrático y también impulsó las reformas y la creación del Banco Central y la regulación del sistema financiero. Como dato del año 1941 tenemos la guerra con Perú, la guerra del Cenepa, en la cual Ecuador perdió parte de su territorio en el Protocolo de Río de Janeiro en 1942.
lo que generó tentaciones que durarían años después. Continuamos con 1948 y 1960, donde los gobiernos populistas como el de José María Velasco Ibarra, que gobernó en varias ocasiones, también fue caracterizada su gobernación por su carisma y sus constantes conflictos con el Congreso. Bueno, continuamos con 1963 y 1966, que se caracterizó por una dictadura militar, en la cual también hubo un golpe de Estado, en el cual se derrocó a Velasco Ibarra, y así se proclamó la instauración de un gobierno autoritario que buscó modernizar el país sin éxito alguno. En 1972, el gobierno de facto de Guillermo Rodríguez Lara, durante su dictadura, el auge petrolero se transformó la economía ecuatoriana, aumentando los ingresos del Estado, pero también con la aparición de más dinero del Estado aumentó la corrupción. Y finalmente en 1979 retornó la democracia al país con la elección de Jaime Roldós Aguilera mediante votación democrática que marcó un límite de un periodo de transición hacia unas instituciones democráticas más sólidas. Como aspectos clave para resaltar, como un resumen, tenemos el auge del petróleo en 1970, las reformas bancarias, la alternancia entre gobiernos democráticos, algunos dictadores, la consolidación del sufragio universal y participativo. En sociales tenemos la expansión de la educación pública y la reducción del poder de la Iglesia, en la cual se separó del Estado. También tuvimos el movimiento obrero y el campesino, especialmente en las décadas de 1930 y 1960. Segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI. Durante la segunda mitad del siglo XX, Ecuador vivió avances en educación y salud pública, aunque enfrentó constantes golpes de Estado e inestabilidad política. En este periodo reflejó la lucha por la modernización del país. Segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI. Durante la segunda mitad del siglo XXI, la Constitución de 2008 definió a Ecuador como un Estado plurinacional. Bajo el liderazgo de Rafael Correa, se impulsaron reformas sociales y económicas, aunque también surgieron críticas relacionadas con casos de corrupción. Movimientos sociales como la CONAIE han sido clave en la defensa de los derechos indígenas y ambientales.